Capítulo 3. Fuga de la cárcel y primeros encuentros. Habían pasado 5 minutos desde que me dejaron en el almacén. Utilicé mis habilidades para asegurarme de que no había nadie alrededor antes de hacer mi movimiento en silencio. Fran, ¿puedes oírme? Sí. Alto y claro. Afortunadamente, Fran todavía me tenía equipado ya que el almacén no estaba muy lejos del calabozo. La habilidad compartida todavía estaba activa, y podía localizar su ubicación exacta usando telepatía. Si me concentraba, podía transportarme hasta ella. ¿Cómo estás? ¿Pasó algo mientras no estaba? No. Estamos bien. ¿Bien? Volveré cuando esté completamente oscuro afuera. Creo que tenemos 1 hora hasta la puesta de sol. Entendido. Mientras tanto, echaré un vistazo al edificio. Ten cuidado, lo tendré. Tú también. Y así salí con cuidado del almacén por la ventana. Tenía que asegurarme de no hacer ruido. No quería llamar la atención innecesariamente. La prisión está al final de esta esquina, pensé. Me acerqué sin hacer ruido a las celdas donde estaban encerrados Fran y los demás. Los miembros de la tripulación se encontraban en 6 celdas separadas, donde un solitario guardia hacía la ronda, custodiándolos. Utilicé identificación sobre el tipo. Débil, definitivamente una Levin insignificante. Lado. La principal amenaza del momento, Baluza, no aparecía por ningún. Entonces, Fran debería estar a salvo. Pensé que era poco probable que alguno de los otros guardias pudiera dañarla. Sin embargo, estos bastardos eran asquerosos y podrían herirla de otra manera. Podrían obligarla para que les hiciera caso tomando a los otros prisioneros como rehenes. Ahora mismo podía imaginar uno de esos escenarios. No. ¿Qué fue eso? ¿Te niegas a cooperar? Si no quieres que maten a tus amigos, ven aquí. Ag. Y bien, ¿por qué no haces un pequeño striptease para nosotros y quedamos en paz? ¿Bien? Ya. Oh, tienes un buen cuerpo, chica. Ag. Mátame. Esos sucios bastardos. Los mataré si llegaran a hacerle eso a Fran. En realidad, matarlos sería una misericordia. Haría que desearan haber muerto después de que terminara con ellos. Por otra parte, estos guardias no deberían ser un problema para Fran. Ella podría eliminarlos fácilmente. Aunque, las cosas podrían ponerse complicadas si sus amigos los encontraran inconscientes. Ser atacado por los prisioneros probablemente sería la última cosa en sus mentes. Dejando a un lado las fantasías tontas, veamos si hay una salida además de la entrada principal. Una puerta trasera nos vendría bien para escapar. Así comenzó mi misión furtiva. Aunque resultó que no necesité hacer mucho trabajo a escondidas, ya que los guardias eran increíblemente perezosos o estaban escasos de personal, al final, descubrí la disposición general de la caseta de vigilancia. Tenían una puerta trasera. Había menos de 10 guardias patrullando el lugar, todos ellos débiles. Deberíamos poder escapar fácilmente, siempre que Baluza no volviera. Tras completar mi inspección preliminar, volví al almacén. Esperé a que cayera la noche para volver a contactar con Fran. Fran, ¿cómo te va por ahí? Todos nos hemos calmado un poco. Ya veo. Una de las criadas gritó cuando vio una cucaracha de mar, pero eso es todo. Lamento que haya tenido que ver eso, señora criada. Las cucarachas de mar son bastante asquerosas cuando lo pienso. Imaginarlas correteando con sus patitas me daba escalofríos. ¿Y tú, Fran? ¿Te asustó la cucaracha de mar? No. ¿Por qué habría de hacerlo? Fran era el tipo de chica que no se inmutaba por esas cosas. ¿Había visto criaturas peores? Imaginé que no le importaría comer una cucaracha de mar. Me alegra saber que está resistiendo bien. De todos modos, escucha esto. He echado un vistazo, y escapar de este lugar debería ser más fácil de lo que pensábamos. Es bueno saberlo, sí. De todos modos, voy a volver a tu lado. Me preparé para volver al lado de Fran. Debería hacerme más pequeño. Usé transformación de forma para convertirme en algo más discreto y suprimí mi presencia para que los demás no pudieran descubrirme. No esperaba que nadie pudiera encontrarme, ya que estaba sumido en la oscuridad. Incluso si lo hicieran, probablemente pensarían que soy un insecto cualquiera. Una cucaracha de mar, quizás. Rápidamente encontré el camino hacia las celdas de la prisión. Solo necesito encontrar dónde tienen a Fran. Todos habían visto cómo Fran controlaba su espada durante nuestro encuentro con el Migarzón. Podría hacer pasar esto como una extensión de esa maestría. No quería arriesgarme a que esta información se filtrara al enemigo, por supuesto, así que tenía que pasar desapercibido. Me arrastré por el techo y me colé entre los barrotes metálicos. Una vez dentro, me adentré y me coloqué en la mano de Fran. Nadie parecía haberse dado cuenta.
Bienvenido de nuevo. Ya estoy en casa. Aunque no creo que pueda mantener esta pequeña forma por mucho tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Me esconderé en la sombra de Jet? ¿Jet, te importa? Uf. Jet era capaz de poner las cosas en su boca y llevarlas con él a las sombras. Sacó su hocico de las sombras, lo suficiente como para morderme pero no lo suficiente como para ser visto por los demás, y luego regresó. No me muerdas tan fuerte. Ella Aref, oh, Dios, la saliva, lidia con ella. Solo hay que lidiar con ella. Reprimí mi asco por estar cubierto de babas y me hundí en las sombras con Jet. Bueno, esto es interesante. Estar en las sombras era una sensación extraña. Se veía y se sentía como el abismo negro del océano. Este era probablemente un reino que Jet había creado usando su magia. Era lo suficientemente grande para acomodar a Jet, más 30 centímetros más o menos. Yo incluso todavía podía moverme en él. Volví a mi forma original y envié un mensaje a Fran. Fran, ¿puedes oírme? No hubo respuesta. Parecía que mi telepatía no podía salir de este lugar. Sin embargo, Jet era capaz de moverse libremente entre el espacio. ¿Debe haber una forma de conectarse con el mundo exterior? Uf. Jet ladró, creando un pequeño agujero negro frente a nosotros. Podíamos ver y oír el mundo exterior a través de él, aunque el mundo exterior no podría vernos. Nadie podría encontrarnos, y mucho menos detectarnos, a no ser que tengan una habilidad como sentido de maná. Muy útil, además de que también es muy turbia. Fran, maestro, ahora podemos hablar entre nosotros. Buen trabajo, Jet. Uf. Estoy probando para ver si la telepatía puede llegar desde el reino de las sombras. ¿Te escucho bien? Bien. Veamos cómo se desarrolla la situación. Mientras terminábamos nuestra corta conversación, sentí que alguien bajaba las escaleras. Se detuvieron frente a la celda de la prisión. Era Dwight y había traído consigo a un guardia, uno de sus subordinados. Esperaba que las negociaciones hubieran llegado a buen puerto, pero no parecía ser el caso. Servidores del Caballero Salud, acérquense. ¿Qué está pasando? ¿Han terminado las negociaciones? El capitán Renji y su tripulación tenían la esperanza de ser liberados pronto. Sin embargo, dudaba que las cosas fueran tan fáciles. Vamos, sácalos. Sí, señor. Dwight ordenó a su subordinado que dejara salir a los hombres de salud de la celda. Sin embargo, nos dejaron atrás al resto. Dwight nos dedicó una sonrisa asquerosa, claramente tramando algo. Parecía el matón de un patio de colegio que había elegido un objetivo y ahora jugaba con él. Has preguntado si hemos llegado a una conclusión, ¿no? Ese sí, no vas a dejarnos ir, ¿ahora? Hemos llegado a una conclusión. Vamos a dejar libre a la familia real de Fijius y a sus sirvientes, y nosotros. A cambio de dejarlos libres, ustedes van a vivir el resto de sus vidas como esclavos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Jejeje. Estoy diciendo que tu príncipe y tu princesa no se preocupan por ti ni un poco. Me rogaron que los dejara ir, incluso si se trataba de vender al resto de ustedes. La tripulación había caído en la desesperación mientras la sonrisa de Dwight se hacía cada vez más cruel con cada palabra, pero no se podía comprobar. El príncipe no era el tipo de persona que diría eso. Los filianos van a ser liberados con la condición de que el resto de vosotros seáis vendidos como esclavos. Han sido vendidos. No. Mira el lado bueno. Mañana podréis volver a ver la luz del día, como esclavos, es decir, jajaja. Mientras Dwight se deleitaba con la visión de la desesperación de la tripulación, utilicé esencia de mentira para verificar sus afirmaciones. Su afirmación de que el príncipe nos había vendido era una flagrante mentira. Sin embargo, llamarle la atención ahora era una mala idea. Y era cierto que íbamos a ser vendidos como esclavos al día siguiente. Sin embargo, no entendía por qué tenía que inventarse la primera parte. Pero, de nuevo, era una escoria viviente. Probablemente quería vernos sufrir. Fran, no sé por qué, pero Dwight está mintiendo. ¿El príncipe no nos ha vendido? No. Pero la parte de ser vendidos como esclavos es cierta. Teníamos que pensar en un plan para salir de aquí, rápido. Escapar de la mazmorra fue bastante fácil, salir de la isla, en cambio, era complicado, en el mejor de los casos. Teníamos una tripulación de un barco entero, por lo que podrían ser capaces de manejar un barco, pero no estaba seguro de que fuéramos capaces de dejar atrás a toda una flota naval. Por no hablar de que si empezaban a disparar sus cañones, nos hundiríamos en el fondo del océano en poco tiempo. Pasen las últimas horas de su tiempo libre en la desesperación. Jajajaja. Seguidamente, Dwight nos dejó, cacareando todo el camino.
Los únicos que quedaban ahora eran los miembros de la tripulación y los soldados de Phidias, ambos grupos lamentando su suerte. ¿Realmente nos dejaron atrás? Ah. En medio de todo, Fran levantó la voz. No creo que Fult y Satya nos hayan abandonado, pero... Tiene que estar mintiendo. ¿Sé cómo sabes eso? El maestro Fult y la señorita Satya son amables y gentiles. Tú lo sabes, claro, pero no me extrañaría que nos vendieran para salvar su pellejo. Incluso mientras refunfuñaban, vi un leve brillo de esperanza en sus ojos. Tampoco querían creerlo. Querían creer lo que decía Fran, pero tenían miedo de decepcionarse y caer en una desesperación más profunda. Llámalo intuición de aventurero. Fran, creo que podrías haber expresado eso un poco mejor. Tal vez decirles que Dwight parecía un mentiroso empedernido. No pensé que creerían su intuición. Ya veo. Tienes razón. No importa, supongo que se lo creyeron. Todos los presentes conocían a Fran como una excelente aventurera. Después de todo, había logrado rechazar sin ayuda al Migarzón. Nadie podía reírse de su intuición de aventurera después de ver esa hazaña de primera mano. Además, los aventureros experimentados estaban por encima de los demás. Esa era una regla general de este mundo. Los hombres de mar también eran conocidos por su gran confianza en la intuición, casi rozando la superstición. Conocían el valor de la experiencia. El capitán Renjilla sintió, tranquilizando a sus hombres. Te creo, Fran. Su respaldo fue suficiente para que el resto de la tripulación le creyera. Te tienes razón. Es imposible que nuestras altezas nos abandonen, ¿sí? Claro que sí. Ese asqueroso cerdo es un maldito mentiroso. Ahí lo tienes. El capitán Rengil respiró aliviado ahora que la moral se había restablecido. Escapar sería difícil si empezábamos a armar un escándalo. ¿Podrían reforzar la seguridad? Todavía había guardias, así que lo único que podíamos hacer era esperar. Mientras tanto, yo estaba pensando en algunos planes de fuga. Podría seguir adelante y buscar un barco de tamaño mediano que pudiera guardar en mi bolsillo dimensional. Una vez que todos estuvieran fuera, podríamos salir en dicho barco fuera de Cedrún. Muchas cosas podrían salir mal con este plan. En primer lugar, no sabía si ese barco existía. Incluso si existiera, no sabía cuántos hombres necesitaríamos para manejarla, ni la velocidad máxima del barco. Si conseguía un barco que se moviera lentamente, la armada cedruniana nos alcanzaría en poco tiempo. Por no hablar de la conmoción que se produciría por la desaparición de un barco, comandar un barco de pesca en lugar de un barco militar tampoco funcionaría. Cuanto más grande sea el barco, más rápido nos descubrirán. También estaba el asunto del príncipe y la princesa. Podían manejar las negociaciones lo suficientemente bien, así que no creía que fueran a ser vendidos como esclavos, pero si Fran y los demás escapaban, las cosas podrían empeorar para ellos. Tampoco creía que nadie aquí estuviera dispuesto a abandonarlos. Podía empezar a buscar al príncipe por mi cuenta, pero si me alejaba demasiado, me desequiparía de Fran. Esto era lo único que no quería que ocurriera en absoluto. Me negaba a considerarlo siquiera. Si me hubieran llevado más lejos antes, tenía toda la intención de utilizar todas mis habilidades para escapar, y digamos que logramos encontrar al príncipe. ¿Cómo íbamos a sacarlos? Podría crear un clon de mí mismo con mi habilidad, pero eso parecería demasiado sospechoso. También existía el riesgo de que descubrieran que yo era un arma inteligente. Supongamos que logramos asegurarlos a todos para una fuga y que Fran fuera a buscar al príncipe y a la princesa. No había ninguna garantía de que los gemelos reales aceptaran irse. Si se iban por su propia voluntad, las ya tensas relaciones entre Cedrún y Phidias podrían empeorar. Como se puede ver, sacar a todos de Cedrún en una sola pieza iba a ser un reto. Podría discutir nuestro plan de huida usando telepatía, pero no creía que ninguno de los presentes fuera capaz de reprimir su sorpresa ante una repentina voz en sus cabezas. Por otro lado, si empezábamos a hablar en voz alta durante mucho tiempo, los guardias podrían sospechar. Lo único que podíamos hacer ahora era esperar a que cayera la noche. No veía ninguna otra opción. A medianoche, la tensión aumentaba en nuestra pequeña celda. Nos habían trasladado a una celda más pequeña y con poca comida, por lo que nuestras posibilidades de salvación se reducían cada vez más. Todo el mundo estaba frustrado, y yo simpatizaba con su irritación. Afortunadamente, nadie había empezado a gritar o a discutir entre ellos todavía, pero era una bomba de tiempo de todos modos. Las conversaciones amistosas eran cosa del pasado. El ambiente en nuestra pequeña celda se acercaba al de un funeral cuando oí el sonido de unos pasos bajando las escaleras. ¿Ya es hora de cambiar de guardia? El guardia a cargo esperaba a su sustituto.
Pero sentí algo extraño en el sonido de los pasos. Era demasiado rápido, como si bajaran corriendo las escaleras. Los pasos pertenecían a una figura con una larga capa negra. Una que cubría su alto cuerpo. Parecían, a decir verdad, sospechosos. La figura encapuchada procedió entonces a dejar inconsciente al guardia. Ga. El golpe asestado a la cabeza del guardia fue tan rápido que apenas tuvo tiempo de gritar de sorpresa. ¿Qué? Nos llevamos la sorpresa en su lugar. Ni siquiera Fran pudo reprimir su sorpresa ante el acto de violencia fortuito que acababa de producirse. Más aún porque fue llevado a cabo por una mujer. Su figura era difícil de ver bajo su capa, pero definitivamente tenía una figura de reloj de arena que era exclusivamente femenina. Medía 170 centímetros, si no 180. La piel que podía ver bajo su capa era de un tono marrón cobre, era nativa de la isla. ¿Quién era? ¿Era una amiga? No quería sacar conclusiones precipitadas, no cuando no sabíamos cuál era su objetivo. Era una enemiga de nuestro enemigo, al menos, y bastante fuerte, a juzgar por cómo dejó fuera de combate al guardia de un solo golpe. Nombre: Miriam Cedrun. Raza: humana. Clase: piquero. Nivel: 28/99. PV: 177, magia: 111, fuerza: 123, agilidad: 153. Habilidades: sentido de fuerza 5, respiración 3, mando 3, dominio de la patada 3, natación 7, caminata sobre el agua 2, espadachín 4, pesca 2, resistencia al veneno 4, equilibrio 5, artes de la pica 5, dominio de la pica 8, manipulación espiritual. Título: princesa. Equipo: pica de narval, armadura de cuero de dragón marino, zapatos de cuero de ballena azul, capa de ocultamiento, anillo de resistencia al agua, brazalete de fuerza aumentada. Terminé usando identificación sobre ella de inmediato por costumbre. Era decentemente fuerte, más o menos como un aventurero de rango de... Sin embargo, hubo un detalle que me llamó la atención: su título de princesa. Tenía Cedrun en su nombre, así que tenía que ser cierto. ¿Pero por qué atacaría a uno de sus soldados? No tenía sentido para mí. Una simple orden habría bastado si se hubiera interpuesto en su camino. Maestro, amigo o enemigo, no lo sé. Es una princesa de Cedrun, eso seguro. La mujer se acercó a nuestra celda mientras yo me devanaba los sesos en busca de respuestas. Comenzó a hablar con el miembro más antiguo de nuestra tripulación. ¿Son ustedes los afiliados a la realeza del reino de Fillus? Ese sí, así es, ya veo. Estoy aquí para salvarlos. ¿Qué? Estoy aquí para sacarlos de aquí. Vamos. Su oferta fue tan repentina y de la nada que todos se quedaron boquiabiertos. Espera, aguanta un momento. ¿De qué estás hablando? Voy a sacarlos de la cárcel. ¿Por qué? Nunca habían visto a esta persona antes, así que una leve confusión era lo normal. Incluso nosotros estábamos confundidos a pesar de haberla identificado antes. ¿Qué quería esta mujer? No veía ninguna razón por la que la familia real de Cedrun quisiera ayudarnos. Aquí. La mujer rebuscó en los bolsillos del guardia, que seguía cómodamente inconsciente, encontró una llave y la arrojó a nuestra celda. La mujer dijo algo impactante mientras los miembros de la tripulación aún intentaban procesar lo que acaba de suceder. Van a ser vendidos como esclavos si se quedan aquí. ¿Qué? Al principio, nadie podía entender lo que estaba diciendo. La verdad de sus palabras no tardó en llegar, y empezaron a pedirle aclaraciones. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que he dicho. Si permanecen encerrados en esta cárcel, vendrán y los venderán a todos como esclavos. La mujer pronunció su declaración con tal convicción que las miradas de preocupación comenzaron a extenderse por los miembros de la tripulación. Desde luego, no parecía que estuviera mintiendo. El capitán Reinhard se encargó de hacer preguntas por el resto de su tripulación. ¿Estás segura de esto? Sí. Pero, ¿no pondríamos al príncipe en peligro si escapamos? ¿Preferiría ser vendido como esclavo? No, pero... No hay tiempo. Date prisa. Si vienen conmigo, tal vez podamos salvar al príncipe todavía. Sé cómo piensas hacerlo. Podemos discutir el asunto más tarde. Me iré si no deseas escapar. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas incómodas entre sí. No podían decidir si escapar era la decisión correcta. Escapar de la prisión les convertiría en delincuentes y podría perjudicar al príncipe y a la princesa. Si a eso le añadimos que no conocían la identidad de su salvador, teníamos la receta de la incertidumbre. Ni siquiera nosotros sabíamos qué hacer con esta situación.
Tendríamos que sacarle algo de información a esta mujer. Fran, vas a tener que hacerle algunas preguntas. De acuerdo, veamos qué es lo que hace ella. ¿Por qué quiere salvarnos? Es la voluntad de mi amo. ¿Amo? El amo de una princesa suele ser el rey. ¿Y quién podría ser ese? No puedo decirlo. Alguien que tendría algo que ganar si nos dejara escapar. ¿El rey? ¿Qué? ¿Qué te hace decir eso? Bueno, yo ya la había identificado antes. Sin embargo, no quería que supiera que teníamos identificación. Íbamos a tener que seguir presionando nuestro engaño. ¿Que escapemos le favorecería? ¿Por qué? No veo por qué eso beneficiaría al rey en absoluto. Maestro. Espera. El reino de Fijius, al que pertenecían Fult y Satya, estaba actualmente inmerso en disputas comerciales con el reino de Cedrun. Tal vez Cedrun estaba en proceso de hacer una moneda de cambio. Un escándalo que involucrara a los subordinados fugados del príncipe sería una carta fuerte. Y si fuéramos recapturados, podrían usarnos para presionar más a Fult. Inventé esa historia sobre la marcha, pero sonaba bastante convincente. Nuestros reclusos empezaron a murmurar después de escuchar las especulaciones de Fran, suponían que podíamos caer en una trampa. Pero más les valía no hablar tanto, o alguien de fuera podría oírnos. Miriam hizo una mueca ante la conjetura de Fran. ¿Teníamos razón? ¿Habíamos dado en el blanco? Sin embargo, no parecía ser el caso. Yo nunca serviría al rey, ese tonto de mi hermano, mi único amo es mi amada hermana, Sejimia. No estaba mintiendo. Miriam seguía las órdenes de otro miembro de la familia real, Sejimia. Se oponía al actual rey, teniendo en cuenta cómo hablaba de él. Ahora que lo menciona, recuerdo vagamente que el capitán pirata mencionó el nombre de Sejimia cuando lo interrogamos. ¿No era la princesa primogénita que se rumoreaba que había sido asesinada? Entonces, ¿por qué quieren salvarnos? Nuestro objetivo es salvar a la realeza del reino de Fijius. Para ello, necesitaremos toda la ayuda posible. Quieren salvar a Fult y Satya, ¿por qué? Sabíamos muy bien el peligro que corríamos al permanecer cautivos, después de todo, íbamos a ser vendidos como esclavos. Pero el príncipe y la princesa no estaban a salvo. Había que mantenerlos con vida si Cedrun iba a negociar con Fijius. Por muy corrupto que fuera el actual rey, dudaba que fuera violento con los gemelos. La realeza de Fijius no será liberada a este ritmo. Se les ha mentido. Supongo que el rey era más basura de lo que creía. Bueno, podríamos hablar de él más tarde. Por el momento, todo lo que Miriam había dicho hasta este punto era cierto. Incluso el hecho de que quería salvar al príncipe, y el hecho de que el príncipe había sido engañado. ¿Nos mintieron? ¿Por qué? ¿Eso es MMM? De repente, Miriam se giró para mirar detrás de ella. La razón era obvia para nosotros. Alguien estaba bajando las escaleras. Si nos demorábamos más, el enemigo podría notar las señales de un intruso. No hay tiempo, decide. No sé. Fran, por favor. Renji y su tripulación se volvieron hacia Fran en busca de orientación. No fueron capaces de llegar a una decisión por sí mismos, así que decidieron recurrir a Fran, que era la más fuerte aquí. Maestro, creo que deberíamos ir. Sí, adelante. Miriam parece de confianza, y tarde o temprano íbamos a salir de este lugar. De acuerdo. Iré contigo. Fran asintió a Miriam mientras el resto de la celda la esperaba con la respiración contenida. Bien, ¿y vosotros? Yo también voy. Yo también. Desde luego que no quiero que me vendan como esclavo. Todos los presentes siguieron el ejemplo de Fran, incluso los niños. Aunque, si los niños se hubieran opuesto, Fran los habría arrastrado de todos modos. ¿Vamos a seguir en las sombras por ahora? Fran desbloqueó la puerta de la celda y siguió a Miriam. Por aquí. Miriam no volvió por donde había venido. En lugar de eso, fue más abajo, en lo profundo del subsuelo. Yo pensé que estábamos escapando. Eso estamos haciendo. Solo ven aquí. Miriam ignoró a los preocupados miembros de la tripulación y siguió adelante. Finalmente nos detuvimos frente a una celda vacía. Estamos aquí. Esperad, abrió la puerta y entró. Empezó a tocar las paredes como si buscara. Iba a tratarse de un elemento básico de las historias de fantasía en todas partes. Me quedé mirando, expectante, hasta que de repente oí un clic y la pared empezó a abrirse por sí sola. Una escotilla de escape para la familia real, ahí lo tenemos. No puedes tener una mazmorra sin una ruta de escape oculta. Hombre, eso fue genial. Me hizo olvidar el peligro que corríamos por un segundo. ¿Estás segura? ¿Sobre qué?
Sería fácil averiguar quién fue la última persona que utilizó esta escotilla de escape. No sabía cuántos miembros de la realeza se oponían al actual rey, pero Miriam estaría incluida en la lista de sospechosos. Eso no importa. Miriam ya lo había tenido en cuenta, y entró en la estrecha entrada sin vacilar. Las paredes eran estrechas y el techo bajo. Fran no tuvo que ajustar su forma de caminar para atravesarla, pero los demás tuvieron que agacharse si querían avanzar. Además, estaba muy oscuro. Nuestro principal objetivo era no perder de vista a la persona que teníamos delante. Por aquí, el suelo se inclinaba hacia abajo, ahora en un ángulo bastante grande. Ir más profundo bajo tierra desde los sótanos de la mazmorra me ponía nervioso. Había una bifurcación en el camino, pero Miriam la tomó sin dudar. Tardamos otros 30 minutos en caminar y andar a tientas en completa oscuridad, pero parecía que habíamos llegado al final del camino. A primera vista, parecía un callejón sin salida, pero una inspección más minuciosa mostró algo que parecía un mango. Miriam giró la manivela y la pared se abrió a un lugar que se parecía al calabozo en el que estábamos. ¿Dónde estamos ahora? Cuidado por donde pisas. Seguimos a Miriam hacia donde nos llevaba. Realmente estábamos en una especie de sótano. Subimos una escalera, abrimos una escotilla y descubrimos que estábamos en un monasterio en mal estado dentro de un bosque. Era igual que las rutas de escape que solía leer en mis cuentos. Os he estado esperando, dijo una mujer caballero de pequeña estatura que esperaba fuera. Carla, ¿cómo va la misión? Señora. Las otras vías ya están en funcionamiento. Incluso lo hemos modificado para que puedan pasar más personas a la vez. Ya veo. Habían previsto la posibilidad de que lo siguieran, solo que en lugar de cubrir sus huellas, abrieron otras rutas para despistar a sus perseguidores. Por aquí, las contramedidas de Miriam no eran infalibles, por supuesto, por eso se mantuvo alerta mientras seguía guiándonos. Los miembros de la tripulación, antes nerviosos, se enderezaron bajo la dirección de Miriam. Había algo en la mirada severa de la princesa que llamaba la atención, al igual que Fult y Satya. Supongo que eso venía de la mano con la realeza. Miriam nos sacó del bosque y nos llevó a una aldea poco llamativa. Allí había un carruaje esperándonos y nos apiñamos en él. Estábamos muy apretados, pero todos nos las arreglamos para entrar. Estábamos a 30 minutos de nuestro destino, pero empezaba a preocuparme. Éramos el único carruaje en esta carretera que, por lo demás, estaba desierta. ¿No sospecharían los guardias si nos vieran? Miriam lo tenía cubierto, por supuesto. Sobornó a todos los guardias que se acercaron a nosotros y les pidió que cambiaran de ruta. Dios, las naciones corruptas son las mejores. Aunque no estaríamos en esta situación si este país no fuera tan corrupto. No, los gobiernos corruptos son absolutamente detestables. Voten por funcionarios transparentes y moralmente rectos. El resto de nuestro viaje transcurrió sin incidentes, ya que nadie cuestionó quiénes éramos. Finalmente, llegamos a nuestro destino, un pueblo de aspecto cutre con casas de madera alineadas en las calles. Estoy siendo cortés, por supuesto. La verdad es que parecía más bien un barrio bajo debido a lo apretadas que estaban las casas unas junto a otras. El hedor era suficiente para que incluso Fran se estremeciera. Era un escondite aceptable, pero recordé que Miriam seguía las instrucciones de su hermana, la primera princesa. Era difícil imaginar que una persona de la realeza estuviera aquí. Miriam nos llevó a lo más profundo de los barrios bajos, doblando en cada callejón que encontraba. Estábamos llamando la atención de los habitantes de la calle, y me preguntaba si estaríamos bien. No quería ser estereotipado, pero la gente que vivía en esos lugares parecía que nos vendería por un céntimo. Miriam se rió de mis preocupaciones. Los exploradores del rey habían sido enviados aquí antes, y su base de operaciones aún no había sido descubierta. Bueno, si ella se siente segura de ello, me remitiré a su juicio. Doblamos otra esquina y llegamos a una pequeña casa escondida en las últimas calles de los barrios bajos. La casa era muy pequeña. No importaba que la realeza se escondiera aquí, estaba más preocupado por saber si todos cabríamos en esta casa. ¿Podemos realmente confiar en ella? Entra. De acuerdo. La casa era tan pequeña por dentro como lo parecía por fuera, 1,7 metros cuadrados como mucho. Estaba ocupada 2 veces más allá de su capacidad prevista, y me sentía como si estuviera dentro de un tren japonés en la hora pico con la forma en que todos estábamos obligados a estar de pie. Agradecí la ayuda y el cobijo de Miriam, pero meternos a todos en un espacio tan reducido era demasiado. Por suerte, la pared del otro lado se abrió para revelar una habitación oculta. Esta zona secreta era mucho más espaciosa y tenía suficiente espacio en su interior para que nuestra tripulación se acostara. Deberíamos estar a salvo ahora que estamos aquí. Miriam se relajó por primera vez desde que la conocimos y se quitó la capa que le cubría todo el cuerpo.
Su rostro era masculino, su pelo muy corto era rojo con mechas grises. Era muy atractiva, llevaba una armadura de cuero rojo vino. Parecía ligera, pero en realidad estaba hecha del mismo material que la armadura de dragón marino de Baluza y, por tanto, era más resistente que la cota de malla común. Miriam seguía sin parecerme a la realeza, y mucho menos a una princesa. Parecía más bien una aventurera dura y varonil que podía dirigir su propia tripulación. Mi maestro quiere verlos ahora. ¿Tan pronto? Sí, mencionaste que era parte de la familia real, lo es. No podrá verlos a todos a la vez, así que elijan a 5 para representar a su tripulación, dijo Miriam, lo que provocó un intercambio de miradas entre nuestros miembros. Estaba claro, por las miradas que tenían, que ninguno de ellos quería ir. Se habían acostumbrado a estar cerca de Miriam en el transcurso de nuestra huida, pero una audiencia con otro miembro de la familia real era algo que preferían dejar pasar. Tú, niña, vienes conmigo. Miriam señaló a Fran. ¿Yo? Eres fuerte, e incluso los adultos te buscaron como apoyo. También has demostrado ser inteligente. Miriam tenía buen ojo. La elogié por ser capaz de ver el talento de Fran con tanta facilidad. De acuerdo, iré con ustedes. El capitán Renji era una lección obvia. ¿Y el resto? Quiero decir, no sé. Todos se quedaron mirando unos a otros, incapaces de llegar a una conclusión y sin voluntad de adelantarse por sí mismos. La disputa irritó a Miriam, y les regañó para que se pusieran en marcha. Parecía estar impaciente, sobre todo cuando nos estaba sacando de la cárcel. Deprisa. Ese sí, señora. Lo haremos ahora mismo. El primer oficial del capitán era otra opción fácil, pero no teníamos a ninguno de los peces gordos del lado de Fillus. Después de más disputas, se decidió que irían el soldado más viejo y la criada. Bueno, siempre y cuando no se enfadaran por ello. La discusión llegó a ser bastante acalorada. Una vez que los 5 estuvieron listos, Miriam se dirigió a un rincón de la habitación y comenzó a tocar las paredes. Había otra habitación oculta dentro de la habitación oculta, por aquí. Seguimos por un pasillo estrecho con caminos ramificados diseñados para que los intrusos se perdieran. ¡Guau! Hay muchas habitaciones ocultas. Toda una hazaña, ¿no? Este fue un refugio de emergencia construido por el anterior rey. Los documentos que detallan la existencia de este lugar se han perdido, mi hermana y yo simplemente lo encontramos por accidente, ya veo. Así que ni siquiera el rey actual conoce este lugar. Miriam siguió adelante, sin una pizca de vacilación en sus pasos. Al final del camino había una pequeña habitación. El rey anterior no corrió ningún riesgo cuando diseñó esta casa de seguridad. Hermana, he vuelto, Miriam. Me alegra ver que estás a salvo. Una mujer de unos 20 años nos esperaba en la habitación. Tenía el pelo largo y rubio con mechas de color púrpura. Su flequillo estaba perfectamente separado por la mitad. Una diadema del mismo color que su cabello adornaba su frente. Sus ojos eran de color púrpura y desprendían suavidad y calidez, a diferencia de los afilados ojos color almendra de Miriam, que parecían casi felinos. Medía unos 160 centímetros, lo que la hacía más alta que el promedio de las mujeres. Seguía siendo más baja que Miriam, por supuesto. Puede que no se pareciera a Miriam en muchos aspectos, pero su tono de piel era el inconfundible bronceado de tono cobre de Cedrún. Pero a diferencia del hombre corriente y de Miriam, cuya piel estaba aún más quemada por el sol, la suya era de un color más claro. Parecía una mujer japonesa bronceada. Su atuendo era sencillo pero llamativo. Era una armadura de vestir, teñida de azul y blanco. Se parecía vagamente a un uniforme de marinero. A pesar de su aspecto, su armadura estaba creada con el mismo cuero de dragón marino que Miriam, lo cual le proporcionaba un gran poder defensivo a la princesa. Tenía dominio de la espada, y tampoco parecía que fuera para aparentar. Su armadura proporcionaba una gran movilidad, teniendo en cuenta la capacidad de combate de la princesa, por lo que no tenía mangas y tenía algo que parecía una minifalda. Tenía un aspecto demasiado aburrido para ser algo que llevara a la realeza. Este equipo ligero se adaptaba a las condiciones locales de clima templado y aire marino húmedo, por supuesto. Cedrún no era un lugar para ir por ahí con una pesada armadura de placas. A diferencia de Miriam, que tenía el aspecto de una guerrera común, ella tenía un aire de nobleza y elegancia a su alrededor. Se trataba de Sejime Abelmelio Cedrún, la hermana y maestra de Miriam. Estaba preocupada por ti. Fue una simple operación a escondidas realizada al amparo de la noche. No había nada que temer. Siempre has tenido un don para provocar problemas, como aquella vez que te peleaste con los perros guardianes del Palacio Real. Eso quedó en el pasado. Y luego montaste ese caballo para
Hermana, por favor. No estaba seguro de si provocar problemas era suficiente para describir su infiltración en un cuartel de la Guardia, el derribo de un vigilante y la fuga de 30 personas de la cárcel. Sejime era magnánima o no sabía el riesgo que corría. Tal vez solo confiaba en su hermana. Diablos, ¿podría ser todo lo anterior? Definitivamente no parecía una mala persona. Podemos hablar todo lo que quieras después. ¿Puedo presentarte primero a nuestros invitados? Miriam interrumpió la charla de su hermana aclarándose la garganta. Estaba sonrojada, avergonzada por las viejas historias de travesuras que su hermana había sacado a relucir. Oh, por Dios, ¿dónde están mis modales? Siento mucho haberlos llamado a todos aquí, no hay problema. Fran tenía la habilidad de hablar con todo el mundo exactamente de la misma manera, fuera de la realeza o no. Era uno de sus puntos fuertes, aunque a veces deseaba que aprendiera algunos modales. Renji y los demás se pusieron pálidos al ver lo grosero que estaba haciendo Fran con la princesa de Cedrun. Yo dirigí mi mirada a Sejimea y no vi ningún rastro de ira. De hecho, miraba a Fran como la linda chica bestia que era. Gracias a Dios que era tan magnánima como solo ella podría ser. Vaya, gracias. Por desgracia, Miriam no lo aprobó. Niña, ¿sabes a quién te estás dirigiendo? Sus palabras sonaban vagamente a las del teniente con el que nos topamos antes. Sin embargo, Sejimea nos cubrió. Mírate, poniéndote sensible por las palabras de una niña, ¿qué voy a hacer contigo? Pero. Por no hablar de que es del extranjero. Soy una mujer común y corriente para esta chica. He hecho mención de tu posición, ella sabe que eres de la realeza. Claro, soy de la realeza, pero soy de la realeza que tiene que esconderse en una habitación oculta de una casa de seguridad secreta. Además, discriminar a otros por su linaje es algo que haría nuestro hermano. Esta dama no era muy parecida a una princesa, pero eso es exactamente lo que me gustaba de ella. Me recordaba a Fult y Satya. Estaba seguro de que se llevarían bien si se conocieran. Miriam admiraba eso de su hermana, y si Sejimea no tenía ningún problema con el comportamiento de Fran, ahí se acababa la discusión. Ella suspiró, habiéndose dado por vencida en la situación. Oh, supongo que tienes razón, jeje. Gracias, Miriam. Menos mal que evitamos esa discusión innecesaria. Esta chica puede ser joven, pero tengo razones para creer que es más fuerte que yo. ¿De verdad? ¿Más fuerte que tú? Sí. Está en un nivel superior por lo menos. ¿Es muy hábil a juzgar por cómo se mueve? No estoy segura de poder vencerla de frente. Miriam poseía sentido de la fuerza que utilizó para analizar con calma la fuerza de Fran. Mantuvo su orgullo de guerrera al decir que no estaba segura de poder vencerla en lugar de afirmar lo evidente. Debe ser muy fuerte, entonces, Sejimea le tomó la palabra a Miriam sin siquiera preguntar. Realmente confiaba en su hermana. No creía que fuera a creer fácilmente que Fran fuera mucho más fuerte que Miriam. Pero ahí estaba, mirando a Fran con mucha admiración. Parece que hemos conseguido potencia de fuego adicional. Potencia de fuego, dijo. Supongo que no íbamos a rescatar al príncipe por medios pacíficos. Había querido evitar involucrarme en conflictos políticos, pero nos pusieron en ese aprieto. Sería muy ingrato que diéramos las gracias y nos fuéramos ahora. Además, Fran no habría estado de acuerdo de todos modos. Dijiste que Fult y Satya fueron engañados. Esa fue la pregunta inicial de Fran. ¿Sobre eso? ¿Es cierto? Sí. Estoy segura de ello. El rostro de Sejimea se tornó serio mientras asentía. ¿Cuánto sabes sobre las condiciones actuales de nuestra nación? Un idiota asumió el trono y las cosas están mal ahora. Ajá. Eso es lo esencial. Permíteme que te lo explique. Claro, lo que me recuerda que aún no me he presentado. Lo siento mucho. Mi nombre es Sejimea Belmelio Cedrun, la primera princesa de Cedrun. ¿Y tú eres? Fran. Aventurera de la tribu de los gatos negros. Encantada de conocerte, Fran. El capitán y su tripulación se presentaron después de eso. Habían estado callados y pálidos todo este tiempo, y apenas podían decirle a la princesa su nombre. No los culpaba. Había sido un día largo, y ahora lo estábamos terminando con una audiencia ante la realeza. Tenían los nervios destrozados. Al principio se sintieron menospreciados por el hecho de que la princesa solo hablara con Fran, pero parece que han cambiado de opinión. Ahora se conformaban con dejar que Fran fuera la única que hablara. No me molestó este plan suyo, pero tuve que preguntarme si los adultos estaban de acuerdo con que los dejaran de lado. Permítame volver a presentarme. Soy Miriam Cedrun, la segunda princesa de Cedrun.
Las hermanas no se parecían en nada. ¿Cómo es que una princesa se hace tan fuerte? Fran parecía estar pensando lo mismo. ¿Eres una princesa y una luchadora? Soy hija de un amante, ya ves. Nunca se me dio bien mezclarme con la alta sociedad. Encontré el entrenamiento militar mucho más agradable. Se le veía tan feliz blandiendo una espada durante la hora del té. Yo era una niña en ese entonces. Además, aunque soy técnicamente una princesa, no tengo derecho al trono. ¿No podrías al menos ser un poco más elegante? Dejaré el asunto de la elegancia a mi hermana. Hace tiempo que decidí servir como su espada y consejera. No necesito modales de cortesía. Las hermanas se llevaban bien a pesar de que una de ellas era ilegítima. Sin embargo, Miriam no parecía llevarse bien con su hermano mayor, el actual rey. ¿Por qué? La expresión de Miriam se agrió cuando Fran hizo esa pregunta. Porque es un tonto. Entendía el sentimiento, pero deseaba que lo explicara mejor. Afortunadamente, Sejime dio una explicación para la escueta afirmación de su hermana. Nuestro hermano siempre presume de su linaje puro. Siempre le hizo la vida imposible a Miriam por eso. Eso es cierto, pero no me he dedicado a mi hermana por un rencor mezquino. Un linaje intolerante, imbécil, violento y tonto como él no tiene nada que hacer en el trono. Sonaba duro, pero no podía negarlo después de ver el estado en que se encontraba el reino. A juzgar por el tono de Miriam, el actual rey siempre había sido así desde pequeño. Era difícil creer que le dejaran ser rey. La expresión de Miriam se agrió de nuevo. Incluso Sejime fruncía el ceño esta vez. Se mostraron renuentes a contarnos la razón por la que su hermano fue elegido para ser rey, ¿cierto? Supongo que es un buen punto de partida como cualquier otro. El proceso de ser rey no era tan sencillo como pensaba. Una de las razones por las que nuestro hermano se convirtió en rey es porque es el hijo mayor y, por tanto, el heredero legítimo. Eso es obvio. Uf. Hay demasiados tontos que se convirtieron en reyes por el mero accidente de ser primogénitos. Sé que Miriam era ilegítima, pero ¿debería una princesa realmente decir eso? Nuestro hermano puede ser egoísta, violento y despreocupado por la vida de nuestro pueblo, pero no es como si no tuviera ninguna cualidad redentora. Incluso Sejime estuvo de acuerdo. Suárez, nuestro hermano, es uno de los mejores guerreros de nuestra nación. Por mucho que me duela admitirlo, ni siquiera yo puedo ganarle en una pelea. Debe ser un gran luchador, entonces, por eso muchos de nuestros ciudadanos lo apoyaron antes de que ascendiera al trono, aunque ahora su índice de aprobación es aproximadamente 0. ¿Se convirtió en rey por ser fuerte? En nuestro reino, sí, así es, respondió Sejime. La creación del reino de Cedrún es bastante inusual, ya ves. Sejime procedió a darnos una explicación sobre los padres fundadores de Cedrún. Nuestra nación de Cedrún fue fundada por piratas. ¿Piratas? ¿Los piratas fundaron este país? Sí. La isla de Cedrún solía ser la guarida de una gran compañía de piratas. La familia real desciende del capitán de esa compañía. Genial. ¿Verdad? Sejime hinchó el pecho, presumiendo el hecho de ser descendiente de piratas. La gente no suele hablar de sus antepasados si son delincuentes, pero Sejime y Miriam no se avergonzaban de sus antepasados. De hecho, se sentían muy orgullosas de ello. La gran compañía de piratas del pasado no se basó tanto en el saqueo despiadado, sino en la extracción de recursos oceánicos y en la imposición a los barcos mercantes de que los contrataran como escolta. Durante ese tiempo, atacaron a los barcos corruptos de la marina gubernamental y aplastaron a otros piratas más despiadados, reclamando el botín de sus victorias como propio. Los antiguos piratas eran un grupo de alborotadores que amaban la libertad, las aventuras y a sus camaradas. Eran mucho más parecidos al estereotipo de piratas heroicos que conocía de la ficción, aunque yo no los llamaría héroes, ya que seguían saqueando. No estaba seguro de la exactitud del relato histórico, ya que lo contaban los descendientes de dichos piratas, era inevitable que se les ensalzara. Los propios relatos podrían reescribirse para justificar actos de invasión territorial. Tampoco es que fuera a señalar eso. Los ciudadanos de este país respetaban a sus antepasados piratas. Nuestros ciudadanos también descienden de piratas, por eso la fuerza es muy respetada en nuestro país. En la cultura de Cedrún quedaban rastros de la antigua sangre pirata. Por eso el actual rey era tan popular. Era estúpido y violento, pero fuerte. Aunque no le quedaba mucho de su popularidad después de haber hundido el país. Nuestro país siempre ha tenido un ejército fuerte debido a nuestro pasado. Nuestro hermano tiene muchos seguidores dentro del ejército. Ganó aún más seguidores después de aumentar el presupuesto militar. El dinero tenía que salir de alguna parte, por supuesto. Aumentó los impuestos y casi eliminó las ayudas sociales. Es un buen momento para ser miembro del ejército.
Los altos mandos están disfrutando a lo grande a costa del dinero de Suárez. Toda esta situación me repugna. Los militares están para servir y proteger a nuestro pueblo, no para oprimirlo. Fue imponiendo fuertes impuestos a sus ciudadanos, lo que a su vez causó problemas en todo el país. No solo eso, sino que también está aumentando su influencia mediante la compra de oficiales militares. No sé si era un estúpido o un genio. Tenía la receta perfecta para crear una dictadura militar. Suárez ya ha eliminado a todos los nobles que se atrevieron a oponerse a él. Los únicos que quedan ahora son los que le obedecen completamente. Allí lo tienes, dictadura. El general militar, nuestro tío Julius, también apoya totalmente a nuestro hermano. Julius es un traidor. Está claro que es el quien mueve los hilos detrás del gobierno de Suárez. Mi hermano es fácilmente manipulable con tal de cumplir sus ambiciones. Nuestro gobierno actual se mantiene a duras penas en pie por culpa del tío Julius. Antes de ser general fue burócrata. Aunque no creo que mi hermano se dé cuenta de ello. El general era el hermano menor del anterior rey, lo que lo convertía en un asesor del actual. Estoy seguro de que eso también le daba grandes ventajas a la hora de apoyar a Suárez. El rey de Cedrún, Suárez, y su tío, Julius. Habíamos visto esos nombres en el libro de contabilidad que encontramos en el escondite de los esclavistas en Daars. Estaban en la lista de funcionarios a los que los esclavistas habían sobornado. Esperaba que fueran peces gordos de Cedrún, pero no pensé que fueran de la realeza. Al fin y al cabo, se trataba de la misma gente que iba a vendernos como esclavos. La corrupción de Cedrún era más profunda de lo que pensaba, y recientemente, mi hermano se ha reunido con mensajeros del reino de Raidos. Con bastante frecuencia, debo añadir, continuó Sejimia, ¿el reino de Raidos? Los oídos de Fran se aguizaron ante la mención de nuestro viejo enemigo invisible, el reino de Raidos. Seguimos cruzándonos con ellos, aunque de forma indirecta. En Alesa, eran las fuerzas oscuras que buscaban hacerse con el control de sus mazmorras. Incluso habían invadido Grancel en el pasado. Nuestra recepcionista del gremio, Nell, y nuestra aventurera de rango A, Amanda, nos dijeron que tuviéramos cuidado cuando surgiera el nombre de Raidos. Y luego, nos encontramos nuevamente con Raidos en la mazmorra flotante, dentro de las páginas del diario de Lich. Crearon una instalación militar en una isla flotante y realizaron experimentos humanos indescriptibles. El Lich hizo que el trabajo de su vida consistiera en borrar a Raidos del mapa. ¿Basta decir que no tuvimos una buena impresión del reino de Raidos? Eran un grupo turbio que invadiría un país en nombre del beneficio y trabajaría en las sombras para provocar su caída en caso de fracasar en su primer intento. No pensé que nos encontraríamos con ellos de nuevo tan pronto. Eso no puede ser bueno. Oh, entonces, ¿estás familiarizada con Raidos? Un país horrible que no causa más que problemas. Fran era de la misma opinión que yo. Después de todos los problemas que nos habían causado, ¿cómo no iba a hacerlo? Sé que no se podía dirigir un país sin ensuciarse las manos, pero no había necesidad de sumergir todo el cuerpo en el barro. Jajaja. Bien dicho. Sí, son bastante problemáticos con la forma en que invaden a sus vecinos, ¿no? Nuestro país especialmente, parecía que Cedrún había visto su parte justa de problemas raidosianos. Nunca han intentado anexionarnos gracias a nuestro superior poderío militar, pero... de verdad. No pensé que alguien pudiera estar tan seguro al comparar su fuerza militar con la de Raidos. Cedrún descendía de piratas, pero ¿realmente eran tan fuertes? Han estado mermando los recursos de Cedrún mediante aranceles y tasas portuarias. Sejimia se puso una mano en la mejilla y suspiró. Esas hienas raidosianas están tratando de mantener a Cedrún y sus fuerzas navales bajo su jurisdicción. Tenemos que pasar por un puerto raidosiano para usar la ruta del norte. No se puede evitar. Sejime y Miriam suspiraron resignadas. Por mucho que odiaran personalmente a Raidos, se enfrentaban a la realidad de tener que cooperar con su gobierno. No podía imaginar las migrañas que les producía. Nuestro hermano está ofreciendo el poderío militar de Cedrún a Raidos para poder convertirse en duque de Raidos y virrey de Cedrún. Luego espera utilizar sus logros para apoderarse lentamente de todo el reino de Raidos. Una tonta quimera. ¿Es imposible que el estúpido complot de nuestro hermano funcione contra un país tan grande como Raidos? Sí, yo también lo creo. Raidos nos aplastaría con nuestra propia armada y nos convertiría en una de sus colonias. Eso, si no decidieran absorbernos directamente. Sobre el papel, parecería que nuestro tonto hermano tiene el control de esta alianza militar, pero es obviamente una mentira. Es imposible que Raidos conceda tanto poder a un país pequeño como el nuestro. Si Raidos se hiciera con nuestro buque de guerra, el dragón marino, se haría con el control en un instante. Significaría el fin de Cedrún.
Raidos es infame por imponer impuestos exorbitantes en sus territorios y tratar a su gente como esclavos. ¡Qué país tan horrible! ¿Qué fue lo que Sejimea mencionó sobre un barco de guerra? ¿El dragón marino? El nombre despertó mis viejas fantasías de secundaria, y le pedí a Frank que indagara más. ¿Y qué es eso del buque de guerra dragón marino? Ah, supongo que los de fuera no lo sabrán. El dragón marino es el arma secreta de Cedrun. Oh, arma secreta. Suena genial, lo sabía. El navío de su majestad, el dragón marino, el último recurso de Cedrun. Es tan genial, jejeje. Lo sé, ¿verdad? Es realmente fuerte y es toda una belleza. El dragón marino es un gran acorazado que recibe su nombre por el hecho de ser conducido por un dragón marino. Es 3 veces más rápido que un acorazado promedio, y es lo suficientemente poderoso como para hundir cualquier buque en una tumba acuática. Que los monstruos tiren de tu barco no es nada nuevo, los habitantes de este mundo lo han hecho durante años. Sin embargo, el rey fundador de Cedru fue el primero en la historia que logró domar a un dragón marino, un monstruo de rango B. Solo hay 4 barcos de guerra de la clase dragón marino en el mundo, y todos ellos pertenecen a Cedrun. Así es como hemos mantenido nuestra independencia durante tanto tiempo. Ninguna flota naval puede resistir el poder de nuestros dragones marinos, barcos de rango B. Ajá. Genial, ¿no? Genial, ni siquiera alcanza a hacerlo. Un solo monstruo de rango B era capaz de borrar un país entero del mapa. ¿Y Cedrun tenía 4 de ellos? No es de extrañar que fueran considerados la armada más fuerte del planeta. Los 4 dragones marinos están divididos entre mi hermano tonto, mi tío, mi primo y Sejimea. Nuestros dragones marinos solo harán caso a la voluntad de la sangre del primer rey. Además, solo pueden ser controlados por su dueño determinado. El dragón marino de mi hermana está actualmente atracado en el puerto de los dragones marinos del rey debido a esto. Oh, Barnate. Espero que esté bien. Barnate era el nombre del barco dragón marino de Sejimea. Se lo habían quitado en algún momento. Sin Sejimea para controlarlo, no contaba como parte de la fuerza naval de Cedrun. Mientras Sejimea estuviera viva, seguiría siendo inutilizable, así que no había que preocuparse de que nuestros enemigos pudieran utilizarlo contra nosotros. Mi estúpido hermano ha estado en conversaciones para establecer una alianza con Raidos desde que se convirtió en rey. Ha estado utilizando nuestros dragones marinos como moneda de cambio. Por muy tonto que sea nuestro hermano, no creo que ni siquiera le entregue uno de nuestros dragones marinos a Raidos. Ahí es donde los filianos entran en juego. Finalmente habíamos llegado al meollo del asunto. Aunque fuimos nosotros los que divagamos preguntando por los dragones marinos, no pude evitarlo. Un acorazado con el nombre de dragón marino despertó mi curiosidad. ¿Por qué tuvieron que engañar a Satya y Fult? Fiyus es un pequeño reino similar al nuestro. Solo que en lugar de tener dragones marinos, fueron capaces de disuadir los intentos de invasión de Raidos con su espada divina. También han formado una alianza con Grancel, el enemigo jurado de Raidos. Básicamente, el reino de Fiyus es lo único que impide la expansión de Raidos hacia el sur. ¿Sabes qué pasaría si mi hermano lo conquistara? ¿Aumentaría la posición de Suárez con Raidos? Fiyus sería una gran moneda de cambio. ¿Así que va a entregar a Fult y Satya a Raidos?, preguntó Fran. A este ritmo, sí. La realeza de Fiyus sería un buen tributo. Dijiste que fueron capturados por Duitantes. Bastardo engreído. Ese bastardo engreído pagó su camino para convertirse en almirante, pero sigue siendo el consejero de confianza de mi hermano. También es astuto, y supo aprovecharse de ustedes en cuanto vio su nave. Él es lo peor que Cedrun puede tener, así que por eso insistió en rechazar todas nuestras credenciales. Si hubiera tratado Fult como a la realeza, se vería obligado a tratarlos como invitados de honor y a darles libertad de movimiento relacionada con ello. En cambio, tratarlos como sospechosos le permitiría limitar sus movimientos y darle ventaja en las negociaciones. Engañarlos era la única manera de lograr este efecto. Deseamos evitarlo. Si los gemelos reales de Fiyus se venden a Raidos, nos enemistaríamos con Fiyus, un reino en posesión de una espada divina. Tendríamos que aliarnos con Raidos para tener una oportunidad de sobrevivir a la guerra subsiguiente. Ya veo, Fiyus estaba aliado con Grancel, ¿no es así? Cedrun se convertiría en enemigo de Grancel si entraba en guerra con Fiyus. La única manera de que Cedrun resistiera el poderío combinado de los 2 reinos sería aliarse con Raidos. El conflicto resultante uniría más a los 2 países. El conflicto militar tampoco sería el último de nuestros problemas. Como puedes ver, Cedrun es una pequeña nación insular. No tenemos suficiente tierra para cultivar nuestras propias cosechas.
Hemos estado importando alimentos de Grancel, Raidos y Fijus hasta ahora, pero Cedrun necesitaría depender de Raidos para las importaciones si entraran en conflicto con Grancel. El impacto de Raidos en el ejército, la economía e incluso el suministro de alimentos era demasiado grande. Si las condiciones se agravan con los otros países, Cedrun estaba en camino de convertirse en una colonia de Raidos. Mi hermano ya está en posesión de la realeza de Fijus. El mensajero raidosiano también se ha estado quedando en el Palacio Real desde hace un tiempo, y le han pedido muchas cosas a nuestro hermano como su superior, así que el mensajero podría haber pedido ya en secreto a Suárez que entregara a los gemelos. Tenemos que hacer algo antes de que el mensajero vuelva a Raidos con los gemelos, por eso necesitamos tu ayuda. Fue una larga discusión, pero entendí la idea principal. Teníamos que recuperar a Fult y Satya de Suárez antes de que fueran entregados al reino de Raidos, pero si Fult y Satya son capturados de nuevo, no tendría sentido salvarlos. Deja eso en nuestras manos. Tenemos gente que puede ayudar. Nos encargaremos de sacarlos de la isla. Hasta ahora, Sejime y Miriam no habían dicho ni una sola mentira. Todo lo que decían era la verdad. Entonces, teníamos que ayudarlas. No creía que pudiéramos salvar a Fult y Satya por nuestra cuenta. De acuerdo, Fran parecía decidida. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar, también. Arriesgaremos nuestras vidas por nuestras altezas Fult y Satya. Los dos sirvientes filianos estuvieron de acuerdo, por supuesto. El capitán Renhij, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente reunió la suficiente fuerza de voluntad para hablar. Nosotros también ayudaremos, por supuesto. ¿De verdad? ¿Están seguros? Sé que ustedes no son filianos, tal vez lo sea. Pero el príncipe y la princesa me han encargado que los lleve a salvo a Ulbola. No puedo abandonar su solicitud sin importar la situación. Esa es nuestra política en la Asociación de Comercio de Lucil. Ya veo. Me alegro de tenerte a bordo. Sí. Solo recuerde tomarnos en cuenta cuando haga su escape. Ajá. Ustedes los comerciantes siempre tienen un ojo para encontrar la oportunidad. Soy un comerciante y el capitán de mi propio barco. La seguridad de mi tripulación es parte de mis obligaciones, lo sé. Estamos dispuestos a recompensarte siempre que nos eches una mano en nuestra travesía. No había ningún contrato vinculante, pero la palabra de Miriam fue suficiente para que el capitán Renhij y su tripulación respiraran aliviados. Parecía ser moralmente recta, y el poco tiempo que pasaron juntos le bastó para ganarse su confianza. Ahora, en cualquier caso, todos estaban de acuerdo en ayudar a Sejimia. ¿Pueden los niños quedarse aquí mientras tanto? Por supuesto. No tenemos intención de poner la vida de los niños en peligro. Yo los cuidaré, así que no te preocupes. Fran no era parte de los niños que Miriam mencionó, por supuesto, sabía que Fran era un guerrero más fuerte que ella. En cuanto a Sejimia, parecía haber sacado la conclusión de que Fran no era un niño corriente por su conversación. Nuestra gente está contactando con nuestros conspiradores en el palacio ahora. Comenzaremos nuestra operación mañana. Prepararé algunas habitaciones para ustedes. No serán habitaciones privadas, pero podrán descansar un poco. Oh, claro. Fran, creo que deberías darles los documentos que encontramos. ¿Documentos? Me refiero al libro de contabilidad que encontramos en el escondite de los esclavistas en Daars. Sejimia podría darle un buen uso, ya veo. ¿No tenía mucho sentido que lleváramos el libro de contabilidad? Los nombres de Suárez y Julius estaban escritos en la lista de sobornos del libro, así que se lo dimos a Sejimia. Las hermanas abrieron los ojos ante el documento. No pensé que se habían vuelto tan corruptos, esto es horrible. Y mira esto de aquí. ¿Qué? Estos son planes para convertir a los residentes de los barrios bajos en esclavos. Esto es inaceptable. Parece que los rumores que corren sobre que Raidos quiere un gran número de esclavos es cierto. No solo quieren la fuerza naval de Cedrun, también quieren a su gente. Sejimia, que hasta ahora era todo sonrisas, ahora entrecerraba los ojos ante los documentos con un particular enfado. El aura que desprendía era tan feroz como cuando Fran se ponía en posición de combate. ¿Seguro que podemos tener esto? Sí, gracias. Le daré un buen uso, lo prometo. Sejime asintió, con una mirada decidida. Después de nuestra discusión, los hombres de Miriam nos llevaron por otro camino oculto. Bajamos por unas escaleras, subimos por otras y terminamos en una cabaña diferente a las que habíamos visto hasta ahora. El resto ya está en camino. Esa es su habitación, la de allí. Resultó que la cabaña tenía varias habitaciones. Si necesitas algo, llama al guardia de la puerta. Hagas lo que hagas, no abandones este lugar tú sola. Esa fue una advertencia justa.
Si salimos de este lugar para dar un paseo, podríamos no ser capaces de encontrar el camino de vuelta. ¿Qué hay de Jet? Lo siento, chico, parece que vas a tener que permanecer escondido por ahora, Raf. Vamos, no me vengas con ese triste lloriqueo. Mira, ¿sabes que se supone que debes mantener tu arma secreta en secreto? Arma secreta. Como el dragón del mar. Exactamente, y tú eres nuestra arma secreta, Jet. ¡Qué genial! Ella Aref. Eso lo contentó por ahora. No quería manipular a nuestro querido lobo feroz de esa manera, pero hablaba en serio. Jet realmente era nuestra arma secreta, y quería mantener su existencia en secreto el mayor tiempo posible. Los hombres de Renji y los de Fiyus podrían haber visto a Jet en acción, pero no sabían dónde estaba en este momento. Ciertamente, ninguno de ellos podría haber sospechado que estaba acechando en la sombra de Fran. Si alguien preguntaba, le diríamos que Jet era una invocación y que, por lo tanto, debía ser debidamente convocado para aparecer. Confiaba en Sejimia y Miriam, pero esa confianza no se extendía a la compañía que tenían. Los espías de Suárez podrían haberse infiltrado en su tripulación. Si no, algunos de ellos podrían estar dispuestos a sacrificar a Fran para salvar a Sejimia. Quería mantener nuestra información privada. Por cierto, hemos recuperado tu equipo confiscado. Está justo ahí, así que id a buscar vuestro equipo. Nuestro guía, un luchador, señaló el montón de espadas y lanzas en el suelo. Esta era mi oportunidad de volver tranquilamente con Fran. Era poco probable que alguien pudiera pasar por alto mi ornamentada estructura, pero estábamos dispuestos a disimularlo diciendo que estaba mezclado en lo más profundo de la pila. No es como si alguien fuera a preguntarnos por los detalles, ya que todo el mundo estaba ocupado hurgando en el montón en busca de su propio equipo. Aún así, nunca se puede estar demasiado seguro. Me escabullí del reino de la sombra de Jet y me colgué del hombro de Fran una vez más. El ángulo familiar de su espalda me hizo sentir al instante como en casa. ¿HM? ¿Qué pasa, Fran? Me sentía inquieta sin ti, maestro. Me alegro de que finalmente estés de vuelta. Ya somos dos. Yo tampoco creo que pueda prescindir de tu espalda, Fran. ¿Dos guisantes en una vaina? No estoy seguro de eso. Tenía que haber una expresión mejor para lo que experimentamos que dos guisantes en una vaina. Pero ¿sabes qué? Se acerca bastante. Sí, bueno, ¿y ahora qué? Realmente no había nada que hacer. No era como si pudiéramos salir. Jet y yo probablemente podríamos ir a explorar los alrededores, pero realmente no quería alejarme de Fran en este momento. Llámame sobreprotector, ¿no me importa? No voy a dejar a Fran sola en territorio desconocido. No quería irme de su lado, no esta noche. Vamos a disfrutar de un buen descanso. Fran asintió, dirigiéndose a la habitación que le habían asignado. Fran, ¿dónde has estado? ¿Estás bien? Pensamos que te habías metido en problemas con los adultos ya que querían hablar contigo. Esta era la habitación de los niños, al parecer. Dentro estaban 3 de los niños que salvamos junto con Fult y Satya, y una criada de Fiyu sola. Ella debe haber estado cuidando de ellos. Parecía amar a los niños, y la recuerdo como voluntaria para cuidarlos en la nave. Todos se levantaron de la cama para saludar a Fran. Por muy inquietos que se sintieran por estar en este extraño lugar, todavía estaban más preocupados por ella. Estoy bien, bien. Me alegro de tenerte de vuelta. Te dije que estaría bien. Fran es muy fuerte. Sí. Por cierto, ¿dónde está Jet? Los niños estaban bastante encariñados con nuestro lobo feroz. No está aquí en este momento. Oh. La niña sonaba triste mientras miraba al suelo. ¿O no, la hicimos llorar? Me estaba poniendo nervioso, sin saber qué hacer, cuando un extraño ruido retumbante resonó por toda la habitación. El ruido asustó a los niños y todos empezaron a buscar el origen del ruido, incluida la niña de ojos llorosos. El extraño sonido le había impedido llorar. ¿Qué demonios fue ese ruido tan molesto? Parecía el gruñido de un oso. Fue entonces cuando Fran se frotó el estómago. Tengo hambre. El adorable sonido provenía del estómago vacío de Fran. Sí, ¿ahora qué? Lo pienso, sonaba como los adorables aullidos de un pequeño cachorro. ¿Cómo es eso de que su estómago suena como un oso? ¡Qué calumnia! El adorable rugido del estómago de Fran desencadenó una reacción en cadena, y los estómagos de los demás niños siguieron su ejemplo. Creo que no habíamos comido desde ayer por la tarde. ¿Qué hay para cenar? Pan duro y agua. Eso es todo. Preparar comida en los barrios bajos es bastante difícil, así que nos pidieron que nos conformáramos con ello hasta la mañana. Ya veo.
La comida caliente requería ser cocinada, y cocinar era un poco difícil a estas alturas de la noche. Maestro, estoy en ello. No podemos dejar que los niños se vayan a la cama con el estómago vacío. La expresión de tristeza de los niños hambrientos me recordó a Fran cuando nos conocimos. No podía dejarlos solos después de ver eso. Fran tampoco podía dejar que sus compañeros huérfanos pasaran hambre. Estos niños eran lo más parecido a sus parientes. Busqué en bolsillo dimensional comida para alimentar a los niños. Cualquier cosa con un olor demasiado fuerte podría ser captada desde el exterior, así que decidí que los sándwiches serían apropiados para la ocasión. Añadí un poco de jugo, por cuenta de la casa. ¿Qué es esto? SHHHH. Nuestro pequeño secreto. ¿Estás segura? HM. Sí. Gracias, Fran. Usted puede tener un poco también, señora. Oh, querida, ¿de verdad puedo? HM. Solo no se lo digas a nadie. Era un poco cruel hacer que la criada mirara mientras los niños comían, así que le dimos una porción también. Su comida también sirvió como dinero para callar. Los adultos de las otras habitaciones tendrían que aguantarse hasta la mañana. Los niños hambrientos no perdieron tiempo en engullir sus sándwiches. La criada también terminó su sándwich en un tiempo récord, aunque siendo mucho más cuidadosa. Por supuesto, Fran fue la más rápida en eliminar su sándwich. Estaba bueno. SHHH, baja la voz. Fran sacó esto de su escondite personal. Lo siento por eso. Este jugo es sabroso, también. Ciertamente. Este sándwich podría ser el mejor sándwich que he comido en mi vida. Imaginaba que una criada empleada por la familia real tendría un paladar bastante sofisticado, pero hasta ella se sorprendió con los sándwiches. El sándwich se había convertido en mi alimento básico, tenía bastante confianza en él. Tenía sándwiches de chuletas y de jamón de monstruo. También había sándwiches de huevo que hacía con huevos de cocatriz, con mayonesa casera, por supuesto. El jugo era un ponche que hice mezclando el jugo de una fruta con aspecto de melocotón y una fruta con aspecto de piña. La bebida resultante era muy refrescante. Con los estómagos llenos de sándwiches y las ansiedades tranquilizadas, los párpados de los niños empezaban a ser pesados. Fran también estaba lista para irse a dormir, no podía ser de otra manera, ya que era su hora habitual de irse a la cama. ¿Vamos, ahora? Debes dormir en la cama, no en el suelo. Tú también, Fran. Bien. HM. Nuestro escondite no tenía suficientes camas para todos, y nuestra habitación solo tenía 3 camas en total. Una para la criada, otra para los 2 chicos y otra para Fran y la chica. Esta sería la primera vez que Fran dormía en una cama con otro ser humano. ¿Estará bien? ¿Podrás dormir? No hay problema. Dormíamos uno al lado del otro cuando era una esclava. Ya veo, sí. Moriríamos de frío si no lo hacíamos. Esa era una razón mucho más práctica que la que estaba pensando. Y ya veo. ¿Estarás bien entonces? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Haré guardia esta noche, así que descansa bien. Muchas gracias. En un instante, Fran estaba profundamente dormida. ¿Nunca tuvo problemas para dormir? Dicen que los niños crecen como la hierba cuando duermen. La capacidad de Fran de dormirse en cualquier circunstancia era una gran ventaja. Entonces, ¿puedes dormir en las sombras, Jet? Tomé eso como un sí. Como era de esperar de un lobo de las tinieblas, era capaz de mantener la producción de maná incluso mientras dormía. ZZZZZ. Te duermes tan rápido como tu dueña, Jet. Bueno. Supongo que estaré solo en mi guardia. Hoy había gente a mi alrededor, así que no pude andar flotando por el recinto. Maté el tiempo jugando a la combinación de palabras yo solo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.